Habíamos mencionado, ¿verdad?, que estamos utilizando ahí esta herramienta de Google, ¿verdad?, que se llama Hangout, que es que se utiliza para hacer presentaciones, como el caso que vamos a hacer ahora. Bueno, ¿qué vamos a descubrir en el día de hoy? Vamos a ver, ¿verdad?, con cierto detalle, ¿verdad?, lo que sería el sistema de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tal como se preconiza, ¿verdad?, en la literatura especializada, especialmente en las normas referentes a este tema de los países que tienen han avanzado en este punto. Vamos a hablar de los beneficios de tener, ¿verdad?, en este caso implementado el SARLAT. A partir de ahí, entonces, vamos a introducirnos en lo que es el artículo 33 de la resolución 349/13, para posteriormente volver, en este caso, al artículo 2, el punto 2, que se refiere al contenido del manual de prevención. Este artículo es sumamente importante, en razón de que, leyendo la normativa así como fue emitida, ¿verdad?, se da la impresión de que no hubo mucho cambio con respecto a la resolución 172, pero en realidad vamos a ver que el cambio fue muy grande. Es decir, podemos decir, ¿verdad?, en un tiempo no muy lejano, que vamos a tener, ¿verdad?, una prevención del lavado antes y después de la resolución 349. Eso le vamos a entenderlo bien en la presentación. Por eso le reitero que este punto, este artículo 8, ¿verdad?, punto 2, en cierta manera viene a poner las cosas en su lugar. Es decir, muestra cuál viene primero, ¿verdad?, y cuál viene después. Bueno, como vamos a pasar aquí más o menos aproximadamente una hora, ¿verdad?, entonces vamos a tratar de pasarnos bien, ¿verdad?, ya que esto es es decir, cada uno estamos destinando nuestro tiempo aquí, ¿verdad?, y vamos a tratar de pasarnos bien. Y yo le rogaría, ¿verdad?, que traten de evitar distracciones, ¿verdad?, es decir, tratar de ser posible, ¿verdad?, utilizar bien este tiempo, ¿verdad?, solo una hora, ¿verdad?, y después, como les mencioné, ustedes pueden hacer las preguntas al pie, ¿verdad?, de la presentación. Después nosotros le vamos a responder. En realidad, como ustedes están viendo, ¿verdad?, ustedes están asistiendo ahora en esta presentación utilizando el YouTube, a través del YouTube, ¿verdad?, y ahí van a hacer ustedes las preguntas. Bueno, mencionábamos, ¿verdad?, que era conveniente pasarnos bien, ¿verdad?, y vamos a ir tratar de sacarle el jugo, como se dice, a esta presentación. Bueno, comenzamos entonces con la parte conceptual, es decir, comenzamos en cierta manera definiendo lo que sería el SARLAT, ¿verdad? Como mencionamos, ¿verdad?, este SARLAT, ya ustedes sabrán, ¿verdad?, que es, en este caso, el primo hermano del SARLAT colombiano, que es prácticamente del modelo colombiano es lo que se está extrayendo, ¿verdad?, gran parte de lo que está en nuestra reglamentación. Es decir, sería un pequeño resumen de lo que sería el SARLAT colombiano. Estoy hablando aquí que en este caso es un marco, es decir, la reglamentación que estamos teniendo es un marco, ¿verdad?, un marco bien amplio y que se basa, en este caso, gran parte en el SARLAT colombiano. Estamos hablando de un marco. Cuando hablamos de marco, quiere decir que prácticamente van a ver ustedes que se está colocando los puntos, solamente los puntos y un pequeño detalle de esos puntos.
gran parte de esos puntos se llena, ¿verdad? En este caso, en base a lo que es la literatura profesional, lo que sería Sarlat, y otras normativas que en su momento le voy a ir mostrando. Bueno, lo novedoso del Sarlat es que, en este caso, que es, como mencionamos, es un sistema de administración de riesgo que se compone de etapas y elementos. Estas dos expresiones ustedes no van a encontrar así directamente en la normativa, pero vamos a encontrar que cuando hablamos en el artículo 33 vamos a encontrar las etapas, ¿verdad? Y también vamos a ver los elementos, ¿verdad?, del Sarlat. Esos elementos, en cierta manera, constituyen gran parte de lo que está en la resolución 349. Volviendo entonces a un sistema compuesto de etapas y elementos que las entidades financieras deben utilizar para gestionar el riesgo de lavado y el financiamiento del terrorismo. Bueno, aquí comenzamos entonces con las etapas de la administración de riesgo. Si ustedes ya leyeron el artículo 33, estas palabras le van a ser muy familiar. En este caso comenzamos con la identificación. ¿Y qué sería identificar, en este caso, los eventos de riesgo? Estamos hablando aquí de la palabra eventos de riesgo. ¿Por qué hablamos de eventos? Porque el riesgo de lavado de dinero nosotros tenemos que descomponer, ¿verdad? En eventos tenemos que partir eso en pequeños trozos, que en este caso serían los eventos de riesgo. Entonces tenemos que identificar los eventos de riesgo, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En este caso, en principio comenzamos con lo que se llama riesgos inherentes, o sea, riesgos propios de una entidad financiera, independientemente de que sea, es decir, para cada tipo de entidad, los bancos, las financieras, las casas de cambio tienen sus propios riesgos inherentes, que muchas veces depende, en este caso, depende mucho del país en donde vivimos. Es decir, nada podemos hacer contra estos riesgos inherentes, es decir, existen. Un ejemplo sería, por ejemplo, la posibilidad de una falsificación de documentos. Es un riesgo inherente. Por eso nada podemos hacer para atajar la presencia de esto. Siempre existe ese riesgo inherente. Por eso hablamos acá de identificar los eventos de riesgos de lavado de dinero inherente a la actividad de la empresa. La segunda etapa viene a ser la medición de los riesgos inherentes. Estoy hablando de riesgo inherente. En este caso, lo que vamos a ver ahí es si ver la probabilidad de que ocurra un evento de riesgo y el impacto en caso de ocurrir ese evento. Por ejemplo, para ir ejemplificando, existe, por ejemplo, una muy baja probabilidad, una muy escasa probabilidad de que operemos con un lavador. Tal vez de 10.000 casos hay una probabilidad de que operemos con un lavador. Esa es la probabilidad. La probabilidad es muy baja, pero el impacto al riesgo inherente es muy alto. Es decir, el impacto entonces que la entidad puede sufrir. En este punto voy a mencionar el caso que está comentado ahí en mi página web sobre un banco, sobre una subsidiaria de un banco de México, que en estos días esa subsidiaria fue sancionada por una suma millonaria, por el solo hecho de que en un momento dado la entidad operó con un solo lavador. Imagínense, un solo lavador.
Se le sancionó y al mismo tiempo, lógicamente, el oficial de cumplimiento también recibió una severa sanción. Bueno, por esto estamos hablando acá de la probabilidad. Cuando hablamos de lavado de dinero, hay que tener en cuenta que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero siempre el impacto es muy alto. Bueno, pasamos entonces a la tercera etapa, ¿verdad? En este caso, el control. Es decir, tenemos identificados los eventos de riesgo, lo medimos, ¿verdad? Usando la probabilidad de impacto, entonces, contra ese perfil de riesgo, contra ese producto de la probabilidad y el impacto, que sería el riesgo en sí, entonces tenemos que confrontar los controles. Tenemos que confrontar los controles. Y los controles, en este caso, son los que en cierta manera que tenemos bien detallado en el nuevo reglamento de la CEPRELAT. Gran parte son controles. Es decir, y ese es en este caso es una vieja práctica de los reguladores, no solamente del Paraguay, es decir, todos los países en cierta manera atacan los controles. Pero como ven ustedes que los controles vienen, ¿verdad? Tendría que ser consecuencia. Implantar controles tendría que ser consecuencia de eventos de riesgo identificados y medidos, y a partir de ahí se le establece el control que le corresponde. Bueno, y esos controles normalmente, ¿verdad? Vamos a ver después, ¿verdad? Muchos de estos controles tienen así, como mismo habla la propia reglamentación, muchos de los controles tratan de prevenir la ocurrencia del riesgo, la ocurrencia, prevenir. Son controles preventivos, asimismo, pero la reglamentación se olvidó de que existen otro control que se llama controles detectivos. Por más que se olvide, ¿verdad? Mirando la reglamentación vamos a encontrar, por ejemplo, que existe un procedimiento para reportar operaciones sospechosas. Ese es un control detectivo. Solamente se olvida ahí, ¿verdad? En la normativa, pero en otra parte está hablando con detalle, ¿verdad? Y un control preventivo, lógicamente, ya sabemos cuál es la identificación y conocimientos del cliente. Es un control preventivo por excelencia. Entonces, esos puntos están en la propia reglamentación. Tenemos puntos relacionados a la identificación y conocimiento del cliente y puntos relacionados al reporte de operaciones sospechosas. Están las señales de alerta también. Bueno, y por último tenemos el último paso, que la propia reglamentación, su artículo 33, habla, ¿verdad? Que sería el monitoreo. ¿Qué sería monitoreo de riesgo? Nosotros hasta acá tenemos medido, ¿verdad?, el riesgo inherente, medido el riesgo residual y también analizado los controles. Entonces, lo que se hace con el monitoreo es, en cierta manera, acompañar, ¿verdad?, a través del tiempo la evolución del riesgo inherente y del riesgo residual. Y también, es decir, el mejoramiento o empeoramiento de las medidas de control. Eso sería monitoreo en términos simples, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, en esta presentación, acá en esta lámina, tenemos las cuatro etapas de la administración de riesgos. Repitiendo, ¿verdad? La identificación de los eventos de riesgos, su medición a través de la probabilidad del impacto, el establecimiento de controles y el monitoreo. Y habíamos visto también que surgieron dos expresiones acá, es decir, el riesgo inherente, que sería el riesgo sin llevar en cuenta los controles, así lo definen en muchas normativas, en la literatura profesional, y el riesgo residual sería el riesgo después de aplicar los controles. Bueno, estas serían las etapas en la administración de riesgo. Después vienen los elementos de la administración de riesgo. En la normativa no es colocado en estos términos, ¿verdad? Pero como acá estamos viendo, ¿verdad?, la parte conceptual, estamos hablando de elementos, no es colocado así, pero la normativa está llena de elementos. Bueno, van a recordar ustedes, en la propia normativa hay un punto relacionado a la estructura
organizacional. O sea, habla de la junta directiva, habla de la administración superior, habla, esto sería entonces básicamente la estructura organizacional en términos de prevención de lavado de dinero, que es una estructura que en cierta manera sirve para todo, pero también adquiere cierta connotación cuando se refiere al lavado de dinero, es decir, en este caso el directorio y el gerente de la entidad debe realizar algunas funciones propias de administración de riesgos. Tenemos los órganos de control, que en este caso sería la auditoría interna y la auditoría externa. La propia reglamentación 349 tienen puntos relacionados a la auditoría interna y la externa. Cuando hablamos de estructura de control, ¿verdad? Tenemos que agregar acá, además del directorio, la gerencia, ¿verdad? Tendríamos que agregar al comité de cumplimiento y, lógicamente, la figura del oficial de cumplimiento. En la normativa, estuve leyendo hoy, ¿verdad? Vi que los cuatro, es decir, el comité de cumplimiento, oficial de cumplimiento, auditoría interna y auditoría externa está como órganos de control, ¿verdad? Pero esto no es importante, ¿verdad? Es cuestión de, es decir, de criterio, ¿verdad? En este caso de cada regulador. Pero en términos así conceptuales, cuando hablamos de estructura organizacional estamos hablando del directorio, la gerencia, comité de cumplimiento y oficial de cumplimiento. Cuando hablamos de órganos de control, hablamos de auditoría interna y externa. Después aparecen acá, ¿verdad? Es decir, van a ver ustedes que normalmente en la primera parte de la reglamentación se colocan las políticas en términos de prevención del lavado de dinero. Es decir, básicamente aquí aparece la necesidad, ¿verdad?, de tener el manual de prevención del lavado de dinero. Y cuando hablamos de procedimientos, ¿verdad? Entonces, acá está colocado los procedimientos. El primer gran procedimiento es la debida identificación, es lo que en la normativa, ¿verdad? Habla de, creo que el artículo quinto, ¿verdad? Creo que el artículo quinto coloca aquí, estoy mirando acá, ¿verdad? El capítulo quinto habla de política de debida diligencia del cliente. Este es un capítulo, ¿verdad?, que abarca prácticamente, es decir, que está tomando gran parte de la reglamentación. Es decir, la parte acá hablamos de identificación y conocimientos de clientes, ¿verdad? Inclusive aquí se incorpora la parte del perfil del cliente, la parte de calificación del cliente. Y otro punto fundamental acá en esta normativa, ¿verdad?, que está muy bien desarrollado, que sería la infraestructura tecnológica. Esto es acá está bien detallado, ¿verdad?, en la resolución 349, lo que respecta a la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Es decir, acá nosotros vamos a tener, ¿verdad?, vamos a categorizar esta infraestructura tecnológica. Necesitaríamos una infraestructura tecnológica para poner en práctica estas 4 etapas, en este caso, de la administración de riesgos. Es decir, para identificar los riesgos, para medir los riesgos, controlar los riesgos y monitorear los riesgos. Y también necesitaríamos una infraestructura tecnológica que prácticamente ya tenemos, ¿verdad?, en nuestra propia reglamento desde algunos años, ¿verdad?, que sería una infraestructura tecnológica para, en este caso, relacionado al cliente. Básicamente para calificar al cliente, y también una infraestructura tecnológica para, en cierta manera, cumplir, ¿verdad?, la normativa internacional de identificar a los lavadores internacionales. Hablamos de lista de OFAC, ¿verdad?, etcétera. O de los PECs, ¿verdad? Que, muy bien. Bueno,
Como ven ustedes, ¿verdad? Es importante esto. En este caso, entonces, aquí lo que le voy a remarcar esto, ¿verdad? Este sería, en este caso, el modelo de Sarlat. Vamos a ver acá, ¿verdad? Que tenemos dos fases. Una fase de prevención del riesgo y una fase de control del riesgo. En este caso, cuando hablamos de prevenir, ¿verdad? Entonces lo que se busca es evitar que se introduzca en el sistema financiero, ¿verdad? Activos de origen ilícito. Y ahí tenemos una serie de controles que la reglamentación incorpora, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Eso, en este caso, si queremos hacer más claro, sería la debida diligencia del cliente, o sea, la identificación y conocimiento del cliente. La segunda fase es la fase de control, ¿verdad? O sea, controles que nos permiten detectar las operaciones, ¿verdad? Que realizan esos lavadores, que en cierta manera pudieron sortear, ¿verdad?, los controles de prevención. Y ahí tenemos los controles relacionados a detectar las operaciones. O sea, básicamente acá tenemos la detección de las operaciones inusuales y sospechosas y las señales de alerta. Bueno, como ven ustedes, esto es un sistema más de lo que tienen las entidades financieras. Ya los que están en bancos, ¿verdad? Y financieras saben que existe una reglamentación sobre riesgo financiero y riesgo operacional. Las que están en las casas de cambio solamente hasta ahora tienen contacto con lo que tiene reglamentación sobre riesgo de lavado de dinero. Pero esto creo que en un cortísimo plazo, esas dos reglamentaciones se tienen que pasar para las casas de cambio, porque no existe ninguna razón para que las casas de cambio no tengan medido su riesgo financiero ni su riesgo operacional. Eso es cuestión de tiempo. Pero por ahora tenemos en este caso tres tipos de riesgo que son, en este caso, reglamentados por el Banco Central. Pero existe una diferencia en el tratamiento de estos riesgos. Cuando hablamos de riesgo de lavado de dinero, es decir, todo lo que está, lo que vimos en la ley y en la reglamentación 349, ¿verdad? Es decir, todos esos mecanismos se dirigen a prevenir, ¿verdad?, el riesgo, como vemos acá, a detectar el riesgo y a reportar el riesgo. Aquí no miramos. Aquí lo que tiene que tener control, no interesa la cuestión de costo. Lógicamente uno tiene que tratar de optimizar esos costos, ¿verdad? Pero necesariamente tiene que implementar los controles preventivos de detección y se tiene que reportar. Sin embargo, cuando hablamos de los otros riesgos, por ejemplo, el riesgo financiero y el riesgo operacional, en ese caso, la entidad hace una evaluación. Es decir, mide el riesgo y en base a eso establece los controles. Y se lleva en cuenta, ¿verdad?, esta relación rentabilidad-riesgo, ¿verdad? Es decir, se trata de que los controles, ¿verdad?, que el costo de los controles no sobrepase al beneficio, ¿verdad?, de realizar una determinada actividad. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? Acá establecemos controles toda vez que esos controles, ¿verdad?, su costo sea inferior a los riesgos. O sea, conviene implementar esos controles. Y eso no sucede en la parte de detección de lavado de dinero. Bueno, este es tal vez una de las transparencias donde prácticamente tenemos todo, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad?, ya en principio, que tenemos dos tipos de riesgos si queremos categorizar. El riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente habíamos dicho que son los riesgos que le afectan a la entidad dependiendo del tipo de entidad. Nada puede hacer con este riesgo. Existen estos riesgos, ¿verdad? Al realizar una operación de cambio se presentan esos riesgos. Al realizar una operación de depósito se presentan esos riesgos. Bueno, y el riesgo residual sería el riesgo después de aplicar los controles.
También es importante aclarar desde un principio, ¿verdad?, que tanto el riesgo inherente como el riesgo residual se mide, ¿verdad?, utilizando la probabilidad y el impacto. La metodología es similar, no hay ningún cambio acá. Es la misma metodología, entonces se utiliza para medir el riesgo inherente y el riesgo residual. Solamente ya sabe, ¿verdad?, que el riesgo inherente siempre va a ser mayor y el riesgo residual siempre va a ser menor por la influencia de los controles. Bueno, ya hablamos un montón de cosas sobre el SARLAC, pero ¿cuáles serían los beneficios de implementar esto? Esto no es una moda. No es una moda, ¿verdad? Tiene una justificación en su utilización, pero lógicamente su implementación en cierta manera va a tener un impacto en la profesión, principalmente en toda la entidad. Es decir, va a haber una profesionalización de las labores relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En mi caso particular, yo me dedicaba a dar cursos, ¿verdad? Mi curso no duraba más de 3 horas, 3 a 6 horas, ¿verdad? Y van a ver ustedes ahora que para esto necesitamos ya dedicar un montón de horas. Le aclaro que, por ejemplo, yo tuve que hacer un curso, ¿verdad?, para la parte de administración de riesgo y a mí me llevó 160 horas, ¿verdad? Imagínense, 160 horas, ¿verdad? Entonces, y también me parecía que no era suficiente. Entonces, esto inclusive se hacen, hay inclusive maestrías, ¿verdad? Ustedes van a ver en los periódicos, ¿verdad?, en los otros países, maestría en administración de riesgo, diplomado en administración de riesgo, ¿verdad? Y también, lógicamente, cursos de administración de riesgo. Entonces, ¿eso por qué? Porque ahora nosotros ahora cambian las cosas. Es decir, tenemos que primeramente identificar los riesgos, medir los riesgos y después controlar, establecer controles conforme a la medición. Anteriormente todo nuestro esfuerzo se encaminaba al control, era un trabajo más bien muy burocrático, ¿verdad?, y que utilizaba mucho tiempo. Ahora en este caso cambia, ¿verdad? Entonces también aquí hay otra cosa muy importante, dice que es decir, cada entidad conforme al tipo de actividad que escoge realizar, entonces la administración establece su apetito al riesgo. Es decir, para simplificar, una casa de cambio que solamente se dedica a la compra al mostrador, ¿verdad?, tiene un apetito diferente de riesgo, ¿verdad?, que una casa de cambio que además de realizar esa operación, realiza transferencia. El apetito de riesgo se incrementa ahí. Entonces, y se tiene que establecer niveles aceptables, ¿verdad?, para correr los riesgos. Y contra esos niveles aceptables es lo que se confronta la medición que uno obtiene al aplicar la metodología de administración de riesgo. Pero la cosa no termina aquí. Aquí esto es lo más fundamental y lo que es menos aún, lo que no está bien comprendido todavía, ¿verdad? Principalmente, es decir, las entidades, ¿cómo se dice? Los bancos y las financieras, en cierta manera, tienen más conciencia por el hecho de que ellos ya se les exige tener un modelo de medición de riesgo operacional que utiliza estas mismas etapas. Y cuando hablamos entonces, cuando queremos transportar eso a la parte del lavado de dinero, vamos a ver que en realidad los responsables directos en la prevención, en este caso el lavado de dinero, no es el oficial de cumplimiento. El responsable directo es el dueño de esos productos, o sea, los gerentes de áreas.
Ellos son los que deben controlar en el día a día, ¿verdad?, los riesgos y establecer los controles. Lógicamente, el oficial de cumplimiento va a actuar como un asesor, ¿verdad?, tanto del directorio como de los gerentes de áreas. Va a, en cierta manera, hacer la medición de esos riesgos en forma global para tener una idea del perfil de riesgo de la entidad. Pero el trabajo día a día en términos de control de lavado de dinero es de los responsables de las áreas. Y aquí está el problema, el gran problema. Todos estos manuales de procesos que tenemos actualmente, deben ser en cierta manera los manuales adaptados. Se deben incorporar en los manuales los riesgos y los controles. La gran mayoría, ¿verdad?, de los manuales solamente nos dice cómo hacer, cuáles son los pasos a seguir para determinado proceso. No se preocupa de identificar los riesgos y los controles. Bueno, por eso el gran trabajo acá, el tiempo enorme que va a llevar, ¿verdad?, la implementación total del SARLAT o del reglamento de riesgo operacional se va a gastar en la preparación de los manuales de los procesos. Esto es lo que va a llevar tiempo, va a llevar años y años. Es decir, para dar un ejemplo, para que tengan una idea, en diciembre tuvimos aquí un curso sobre riesgo operacional con un representante de la Superintendencia de Banco del Ecuador. Y el reglamento del riesgo operacional del Ecuador fue emitido en el 2002. Y ahora ellos hicieron una evaluación en el 2010 y vieron, ¿verdad?, que hubo un avance muy grande, ¿verdad? Y el gran problema está en los manuales de los procesos. Es decir, ahí el gran atraso. Entonces aquí, ese es el gran desafío, ¿verdad?, que vamos a tener durante algunos años acá en el Paraguay, ¿verdad?, para que en cierta manera la gestión del lavado de dinero se incorpore definitivamente a las actividades normales de la entidad. No es una cosa que viene de arriba como se está pensando, como se piensa, ¿verdad?, que el problema es del oficial de cumplimiento. No, el problema es acá de los dueños de los procesos. Bueno, todo esto en cierta manera, como vamos a medir, ¿verdad?, los riesgos, ¿verdad?, entonces es posible ver, ¿verdad?, cuáles son las debilidades que tienen las entidades, en qué sucursal, en qué oficina hay mayor riesgo de lavado de dinero. Esto en cierta manera, por más que en la parte de lavado de dinero no se aplica totalmente esto, siempre existe la necesidad de hacer un análisis de costo-beneficio, pero de los controles existentes. Pero como habíamos mencionado acá, eso no implica, cuando hablamos de lavado de dinero, los controles en cierta manera no se pueden evitar, por más de que el costo sea bien exagerado. Y entonces, a través de la aplicación de esta metodología de administración de riesgo, es posible, ¿verdad?, tener medido, por ejemplo, el riesgo inherente por cada uno de los productos, el riesgo residual por cada uno de los productos, tener medido, por ejemplo, el riesgo inherente y el riesgo residual de la entidad como un todo. Bueno, ahora vamos a pisar un poquito tierra. Por más que en cierta manera ya estábamos mezclando las cosas, ¿verdad?, vamos a bajarnos un poquito al artículo 33, ¿verdad?, de la resolución 349-13. El que me imagino que a esta altura habrán leído ya con detalle esto. Van a encontrar que ahí aparece una expresión que se llama factores de riesgo, que en cierta manera es el criterio utilizado fundamentalmente para
en cierta manera, establecer los eventos de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de clientes, hablamos de productos, hablamos de canales de distribución y hablamos de zonas geográficas. Para que se entienda bien, cualquier producto, pongamos por ejemplo un depósito, depósitos de ahorro de un cliente. Entonces, el producto es el depósito de ahorro. Lógicamente, existe un depositante. Ese depósito se realiza, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros podemos hacer un depósito utilizando, ¿verdad?, el cajero automático. Ahí uno deposita en un sobrecito ahí, envía la plata, le entrega al cajero, ¿verdad?, el cajero automático, y eso al día siguiente ya aparece acreditado en nuestra cuenta. Sería canal diferente, en este caso sería el cajero automático. Y la zona geográfica. La zona geográfica es el lugar donde se hace. En este caso, vamos a suponer que suelo operar con el cajero automático que está cerca del Hiper6, ¿verdad? Entonces, la zona geográfica, voy a decir cajero Hiper6. Entonces, estos factores, por esto, estos son 4 elementos que aparecen. No es una locura del regulador. Esto hace lo que es una operación en una entidad financiera. Esto es una operación, entonces aparecen siempre estos 4 elementos. Entonces, cuando hablamos de un evento de riesgo, siempre va a afectar al cliente, se va a referir a un determinado producto, se va a recibir a un determinado lugar donde hay contacto con la entidad, con el cliente, y a una zona geográfica. Bueno, y esto, como me le mencioné, ¿verdad?, que en este caso la resolución 349-13 es bien marco, es bien marco con respecto a lo que es la administración de riesgo. Básicamente se limita a citar, ¿verdad?, en este caso, las etapas de administración de riesgo. Ahí habla de políticas de administración, pero mirando bien, se refieren a las etapas de administración de riesgo. ¿En este caso? Pero no, eso no está bien, no está mal. Porque en cierta manera también, porque hay mucha literatura profesional con respecto a la administración de riesgo. Y esto nos va a dar en cierta manera libertad, ¿verdad?, de escoger el mejor modelo para medir nuestro riesgo de lavado de dinero. En el caso de Colombia, por más que la reglamentación es muy detallada, es decir, ahí estuve hablando con un experto y le pregunté cuál es el modelo que se utiliza en Colombia, y me dijo, en Colombia hay una gran cantidad de modelos como número de entidades financieras. Imagínense. Es decir, ¿qué implica? De cada entidad financiera, ¿verdad?, toma ese reglamento que es mucho más detallado, ¿verdad?, y adapta, ¿verdad?, a las necesidades. Pero lógicamente siempre existe la preocupación de identificar el riesgo, ¿verdad?, en este caso eventos de riesgo, y ahí habla aquí, tenemos que establecer un listado de eventos de riesgos. Tenemos que medir el riesgo, y esto en cierta manera nos dice que tenemos que establecer la probabilidad de la presencia del evento de riesgo y su impacto. Ahí no es decir, normalmente lo que se hace acá, el modelo utilizado, ¿verdad?, el modelo más simple es multiplicar la probabilidad por el impacto, directamente una multiplicación, que en cierta manera, ¿verdad?, es una simplificación. Y junto con la primera medida del riesgo aparece el riesgo inherente, sería el riesgo sin llevar en cuenta los controles. Y aparece aquí después los controles preventivos. En este caso la reglamentación no coloca, solamente habla de control preventivo, ¿verdad?, pero mirando, ¿verdad?, toda la reglamentación vemos que existe puntos relacionados, que un gran porcentaje de los controles también son de protección. Es decir, colocábamos como ejemplo, ¿verdad?, el reporte de operaciones sospechosas. Y ahí surge
el concepto de riesgo residual, es decir, el riesgo, ¿verdad? Llevando en cuenta el establecimiento de los controles. Y también hablábamos del monitoreo de riesgo, o sea, ver, ¿verdad? A través del tiempo, ¿verdad? El comportamiento tanto del riesgo inherente, del riesgo residual y de la eficiencia de los controles preventivos y de protección. Vean ustedes que, es decir, todo lo que vimos en cierta manera, ¿verdad? En la parte conceptual se está reflejando en esta resolución 349-13, por más que no lleva más de una página, 2 páginas, ¿verdad? Es bien completo, ¿verdad? Sí, es un poco el modelo uruguayo. El modelo uruguayo, en cierta manera, también es muy marco, ¿verdad? Bueno, dentro de la propia reglamentación, ¿verdad? Ya que tenemos que, en cierta manera, es decir, si uno hace una abstracción, ¿verdad? De lo que implica implementar la resolución 349 de la CEPRELAT. Ahí, en cierta manera, lo que surge, ¿verdad? De la propia resolución, que tenemos que medir riesgos de los procesos de los productos. Es decir, ¿qué implica esto? Para cada uno de los productos, por ejemplo, préstamos, tenemos que identificar los principales procesos. Lo que trabaja en un banco financiero sabe que el proceso de crédito normalmente implica, ¿verdad?, el origen del crédito, una aprobación y un seguimiento, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de crédito. Y en cada uno en el proceso de, por ejemplo, de originación, entonces tenemos que ahí aparece el cliente, ¿verdad?, presentando una solicitud de crédito, hay un contacto con el oficial de crédito. Entonces, es un ida y vuelta, ¿verdad?, donde se completan las documentaciones. Todo es un proceso, ¿verdad? Y en esos procesos se tiene que incorporar, se tienen que identificar los riesgos, ¿verdad?, relacionados a la parte de originación del crédito y los controles. Bueno, y eso es, en cierta manera, lo que nos pide, ¿verdad?, la reglamentación, que estemos midiendo, ¿verdad?, en este caso, el riesgo, ¿verdad?, de cada uno de los procesos de los productos. Y para eso, para cada uno de esos procesos, tenemos que identificar, ¿verdad?, los eventos de riesgo. Tenemos que identificar los controles. Y, como habíamos dicho, ¿verdad?, en el modelito, ¿verdad?, que vimos, ¿verdad?, tenemos que medir esos riesgos. Entonces ya aparece ahí, aparece acá, por ejemplo, que se llama mapa de riesgo. Los mapas de riesgo no es más que poner, ¿verdad?, en una planillita, ¿verdad?, los eventos de riesgos identificados, la probabilidad de que ocurra ese evento, el impacto, la multiplicación del impacto por la probabilidad que vamos para tener el riesgo en sí, los controles, es decir, eso implica colocar los controles, ¿verdad?, enfrente de ellos, evaluar esos controles y determinar el riesgo residual. Esto no es más que mapa de riesgo. Es decir, es una matriz de riesgo, lo que se llama, normalmente se llama matriz de riesgo, ¿verdad? Y muchos de eso, y para facilitar muchas veces la lectura de eso, la interpretación, muchas veces eso es colocado, ¿verdad?, en forma de figura, ¿verdad? Es decir, en términos de figura que facilita la interpretación. Acá hablamos del monitoreo de riesgo, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que tener, ¿verdad?, herramientas tecnológicas que nos permitan hacer esto, hacer el monitoreo de riesgos. ¿Qué implica esto? ¿Qué está implicando esto que estamos acá? Esto implica, ¿verdad?, que tenemos que tener un modelo, un modelo informatizado, donde podemos
colocar los eventos de riesgos, colocamos su frecuencia o su probabilidad y su impacto, y medir el riesgo. Y también medir, ¿verdad?, al mismo tiempo la efectividad de los controles para llegar al riesgo residual. Esto implica, ¿verdad?, que tenemos que tener una herramienta tecnológica. Pero como ven ustedes, ¿verdad?, estoy hablando de una matriz de riesgo. Y se hace para cada uno de los procesos de los productos. Ya se van a imaginar que hay una salida, es decir, hay una salida así simple para esto. Y también depende mucho del tipo de entidades. Me estaba hablando un colega, ¿verdad?, de un banco, ¿verdad?, nacional, en el curso de riesgo operacional. Imagínense, el banco, ¿verdad?, ya identificó hasta este momento 111 procesos. Imagínense, señores, 111 procesos. Entonces, ese banco de por sí va a estar obligado, ¿verdad?, a utilizar un modelo, ¿verdad?, súper automatizado. Va a ser imposible de realizar esto en un Excel. Pero una casa de cambio o una pequeña financiera, a lo mejor con un Excel se defiende. Eso es. Bueno. Y otro punto importante en lo que respecta a la parte tecnológica, que en cierta manera ya muchas entidades tienen bien avanzado esto, serían lo que respecta a los clientes. Es decir, la calificación de los clientes, es decir, cómo hacer el control, ¿verdad?, cuando llega un cliente si no está dentro de las listas restrictivas, el control del PEX, ¿verdad? Eso es un avance que tuvimos en la reglamentación 349, que ahora por lo menos se detalla ahora quiénes son los PECs nacionales. Está bien detallado ahora. Bueno, también el artículo 34 habla de las señales de alerta. Eso entonces tenemos que automatizar también esas señales de alerta. También se requiere, ¿verdad?, ya que actualmente, ¿verdad?, por la reglamentación uno se ve existe la obligación de reportar, hacer el reporte, ¿verdad?, en forma electrónica. Lógicamente también el control de las operaciones inusuales y sospechosas se debe hacer en forma electrónica. Bueno, es decir, esto es un problema, ¿verdad? Esto es un avance, que la consolidación en tiempo real de las operaciones, ¿verdad? Es un desafío principalmente para las casas de cambio, ¿verdad? Consolidación de las transacciones en efectivo, ya que existe, ¿verdad? Esto ya es una cosa de antaño, ¿verdad? Operaciones que superan $10,000, uno tiene que hacer el registro de transacciones, ¿verdad? Ahí, inclusive en la propia reglamentación, ya se establece, ¿verdad?, un formulario para esto, ¿verdad? Esto muchos hacen en forma manual, lo ideal sería que sea automatizado. Y también una cosa interesante que por lo menos ya la mayoría de las entidades tienen, ¿verdad?, que tiene su propio sitio web. Faltaría en ese sitio web incorporar las leyes relacionadas al lavado de dinero, las normativas, ¿verdad? Y lo interesante sería por lo menos el manual de prevención, ¿verdad?, por lo menos en forma resumida, ¿verdad? Y el código de ética, ya que existe también la propia resolución 349, nos exige tener un código de ética. Bueno, con esto en cierta manera, pero si uno mira, es decir, la primera impresión que yo tuve al leer la resolución 349 era que no cambiaba casi nada. Y mucha gente piensa así, ¿verdad?, que las cosas no cambian. Que las cosas no cambian. Que las cosas no cambian. Entonces, pero que todos tienen la misma importancia. Que todas esas reglamentaciones tienen la misma importancia. Es decir, que uno tranquilamente puede hacer un curso de prevención de lavado de dinero y comenzar a hablar de los elementos, como mi viejo curso, ¿verdad?, de elementos antilavado de dinero, políticas de identificación y conocimiento, control de operaciones sospechosas, ¿verdad? Pero las cosas
la cosa no es así. Esa forma de tratar, ¿verdad? La prevención cambió. Las cosas ahora, como ven ustedes en el propio artículo 8, en el punto 2, en cierta manera pone bien claro cómo se debe implementar esta resolución. Es decir, se tiene que partir, en este caso, de las políticas de administración de riesgo, ¿verdad? Acá pone muy claro de las etapas de administración de riesgos. La estructura organizacional adecuada, en este caso, las funciones que realizan tanto el directorio como la gerencia, el comité de cumplimiento y el oficial de cumplimiento debe en cierta manera ser, esas funciones tienen que ser adaptadas. Es decir, por más que está en la reglamentación, en cierta manera está muy genérica, esto uno tiene que, en cierto, instrumentar eso. Es decir, para dar una idea, es decir, una función importantísima, del oficial de cumplimiento es diseñar el sistema de prevención anti-lavado de dinero. Sistema de prevención del riesgo de lavado de dinero. Es diseñar el sistema. ¿Qué implica esto? Que debe tener, que él tiene que diseñar, ¿verdad? Que debe tener en cierta manera, debe identificar los riesgos, tiene que medir, tiene que controlar y monitorear. Debe tener un sistema para eso. Eso, como ven ustedes acá, aparece acá en cierta manera, acá aparece procedimientos de autoevaluación de riesgo. Es decir, la entidad se autoevalúa. ¿Por qué se autoevalúa? Porque es la propia entidad lo que va a identificar sus riesgos, va a medirlo. La propia reglamentación establece que se utilice en este caso, una medición cualitativa, alto, medio y bajo. ¿Sí? A eso normalmente para fines de manipuleo se le agrega un número. Por ejemplo, alto se le pone 3, medio 2 y 1 bajo, ¿verdad? Solamente, pero siempre es una medición cualitativa. Entonces, por eso hablamos de autoevaluación de riesgo. Entonces, la entidad mide sus riesgos inherentes, el propio se mide sus riesgos inherentes. Hace una evaluación de los riesgos, de los controles. Y en base a esa evaluación de sus controles, entonces, confrontando con el riesgo inherente, determina el riesgo residual. Por eso habla de procedimientos de autoevaluación de riesgo. Esta entonces es una de las funciones que en cierta manera está dentro ya del manual y que es una de las funciones para mí más importantes. Lógicamente, aquí aparecen las infraestructuras tecnológicas que habíamos dicho, ¿verdad? Hay infraestructura para medir los riesgos de los procesos, infraestructura tecnológica para calificar a los clientes, ¿verdad? Y después, acá tenemos funciones de la estructura de cumplimiento. También aquí habla del comité de cumplimiento y habla del oficial de cumplimiento. Y aquí también esas funciones se tienen que, en cierta manera, adaptarse a esta nueva forma de gestionar el riesgo. Es decir, las funciones que aparecen ahí para el oficial de cumplimiento son muy generales, ¿verdad? Uno tiene que, en cierta manera, ir más al detalle. Y después de eso en el manual aparece, lógicamente aparece el procedimiento de identificar y conocimiento del cliente, el procedimiento para reportar operaciones sospechosas, el procedimiento para contratación de funcionarios, y todos esos procedimientos, ¿verdad?, que normalmente, ¿verdad?, aparecen en los manuales, ya sea en la resolución 172, ¿verdad? Todos esos procedimientos se tienen que, en cierta manera, reordenar, ¿verdad?, pero llevando en cuenta lo que establece aquí el artículo 8, ¿verdad? O sea, gran parte de nuestros manuales
Gran parte de nuestros manuales aquí tienen estos procedimientos de capacitación, procedimientos, pero, y también algunos tienen la parte de infraestructura tecnológica, pero no tiene la parte de estructura de cumplimiento, y también aquí falta la parte de estructura organizacional adecuada. Tienes esas cosas, pero la terminología que utiliza, ¿verdad? No, se tiene que adaptar, ¿verdad?, a los términos relacionados a la administración de riesgo. O sea, si que usted me preguntara, ¿verdad?, cuáles serían los cambios en el manual de prevención, yo diría, ¿verdad?, que los cambios son casi totales. Uno tiene que reelaborar totalmente el manual de prevención. Pero llevando en cuenta, ¿verdad?, todo lo que establece el artículo 8 y la resolución 349. La propia, estoy teniendo acá la propia resolución 349, la propia, vamos a mirar acá. La propia resolución, acá en la primera parte de la 349, la parte del artículo, la parte del considerando, ¿verdad? Vamos a hablar de la parte del considerando, dice: a este efecto, vean ustedes, a este efecto, las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos deben implementar políticas y procedimientos necesarios para identificar, evaluar, o sea, medir, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de dinero, aplicando las medidas apropiadas. Es decir, en este caso, ¿qué nos está diciendo? Que uno tiene que identificar los riesgos, tenemos que medirlos y después a eso le aplicamos los controles correspondientes. Teniendo en cuenta, dice, en este caso, clientes, jurisdicciones, área geográfica, los productos. Estos cuatro no son más que los factores de riesgos. Entonces acá en cierta manera es prácticamente el resumen de lo que sería, ¿verdad?, en este caso, en donde los puntos importantes, ¿verdad?, en lo que debería incorporarse en el manual. O sea, sustancialmente las cosas se deben partir, ¿verdad?, de la identificación, evaluación, monitoreo y administración de riesgos. Tal es así que lamentablemente nuestra reglamentación tuvo ese problema, pero la reglamentación, por ejemplo, de Colombia y de otros países como Guatemala, imagínense Guatemala, estoy hablando de Guatemala, un país muy pequeño, ¿verdad?, como nosotros. Ellos, en su propia reglamentación, es decir, el primer artículo es el artículo relacionado a la administración de riesgos. Comienza con es decir, si queremos graficar, comienza con el artículo 33. Y a partir de ahí comienzan a ir progresando, ¿verdad? Y después colocan los controles, ¿verdad? Bueno, pero de cualquier manera, por lo menos el artículo 8.2 nos da, ¿verdad?, en detalle de lo que sería nuestra reglamentación. Entonces volvemos acá. Bueno, esto ya quedó claro, ¿verdad? Es decir, los grandes trabajos que deben realizar, los dos grandes trabajos que le corresponden al oficial de cumplimiento en este caso sería diseñar el sistema de medición, ¿verdad?, de riesgos, reescribir el manual de prevención, ¿verdad?, de lavado de dinero. Por eso estoy hablando de que las cosas no es tan fácil, ¿verdad? Aparentemente no hay mucha conciencia, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad? Hay más conciencia cuando se emitió la resolución 250 y la gente se comenzó a apurarse un poquito más. Yo me doy cuenta acá, ¿verdad?, pero con la resolución 349 las cosas pararon. Pero eso es por consecuencia de que hay un mal entendimiento, ¿verdad? Y lo que quiero aclarar acá es que hay un mal entendimiento y que lo que en cierta manera uno tiene que mirar es el artículo 8.2 y ahí
yo pienso que hay que comenzar a preocuparse. Y esto, le menciono que esto no es fácil. Bueno, en resumen, entonces lo que vimos hasta ahora, ¿verdad? Sería lo que sería el SARLA, ¿verdad? La parte conceptual, sus beneficios, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? El artículo 33, ¿verdad? Que en cierta manera esquemáticamente coincide, ¿verdad? Lo que sería la parte conceptual de lo que sería el sistema de administración de riesgo. Y el artículo 8.2, donde se coloca el contenido del manual de prevención, donde en cierta manera se colocan las cosas en orden de prioridad. Bueno, esto vamos a continuar, ¿verdad? Próximamente, yo los miércoles voy a destinar, ¿verdad? A ir teniendo, ¿verdad? Una presentación, ¿verdad? Sobre, en este caso, estos tres primeros miércoles, lo destino, ¿verdad? Lo destino a la parte del lavado de dinero, ¿verdad? Posteriormente comienzo a ir a la parte de riesgo operacional, es decir, por lo menos 3 sesiones, riesgo financiero, 3 sesiones, conforme a los cursos que estamos programando para el año 2014. Ya saben ustedes, ¿verdad?, que ya tenemos un curso del 25 y 26 de febrero relacionado a este tema. Y antes de pasar a responder las preguntas, me gustaría que ustedes me prestaran un poquito de atención, ¿verdad? Es decir, un poquito de atención para, en cierta manera, porque no les quiero dejar con, es decir, como se dice, con los problemas encima de ustedes. Ya con esta presentación se dieron cuenta, ¿verdad?, del verdadero alcance de la resolución 349. Bueno, entonces estamos teniendo, ¿verdad?, estamos metidos en un gran problema. Pero es un problema que en cierta manera es solucionable. Lógicamente con una forma de capacitación en los moldes tradicionales no se soluciona. Yo le mencioné que en este caso yo estuve acá con estas cosas, comencé cuando apenas se emitió la reglamentación de Colombia en el 2007. Comencé a acompañarlo, ¿verdad? Después de eso, cuando eso estaba aún en la superintendencia de bancos, ¿verdad? Y comencé a estudiar esto, ¿verdad? Comencé a estudiar bastante, a hacer algunos cursos sobre el tema, ¿verdad? Y las cosas, vi que las cosas eran complicadas, ¿verdad? No eran fáciles, ¿verdad? Es decir, tenía muchísimas dudas, ¿verdad? Y a través de esos estudios muchas veces, a través de estudiar tanto, ¿verdad? Es decir, imagínense, 2008 hasta el 2013, son 5 años, ¿verdad? Prácticamente 5 años de dedicarme a esto, ¿verdad? Es decir, a full, ¿verdad? Yo me dedico casi a full, ¿verdad? Esto. Entonces, no sé, miles de horas habré destinado a la parte del sistema de administración de riesgo, ¿verdad? Para darle una idea nomás, el último curso que hice fue en el 2013, ¿verdad? Que me llevó 160 horas, ¿verdad? Es decir, 3 meses. Hay un curso que hice en Colombia, 3 meses, ¿verdad? Entonces, las cosas no es fácil. Es decir, las propias entidades financieras, los bancos y financieras, ahí tienen un departamento de riesgo operacional. Ellos deben tener ya, están avanzando, ¿verdad? En junio del 2014, esto ya está implementado en la parte, lo que respecta al riesgo operacional. Y riesgo operacional, si vamos a colocar, ¿verdad?, es el padre de esto. Es decir, la misma metodología que se utiliza en riesgo operacional se utiliza para el lavado de dinero, ¿verdad? Y el mismo proceso de los productos para riesgo operacional y para riesgo lavado es el mismo. No hay proceso de producto para riesgo operativo. No hay proceso para riesgo lavado. Hay un solo proceso. La entidad tiene una única forma de dar un crédito. Entonces, y eso tiene incorporado riesgo de lavado y riesgo operacional. Bueno, entonces tuvimos bastantes problemas entonces con esto y
Aparece aquí, ¿verdad? Como había mencionado, una promesa, ¿verdad? Que te tengo, ¿verdad? Hay una solución, ¿verdad? En este caso, un nuevo enfoque, ¿verdad? Este nuevo enfoque, ¿verdad? Ya ustedes vieron, ¿verdad? Contrasta totalmente con el enfoque tradicional, donde el enfoque eran en los controles. Es decir, en una sola etapa del proceso de administración de riesgo. Imagínense. Teniendo 4 etapas, entonces el enfoque tradicional se concentraba, ¿verdad?, en los controles. Es por eso que la mayoría de las normativas actuales se están modificando. Es decir, nosotros tal vez fuimos los últimos en modificar, ¿verdad? Países como los países de Centroamérica. Esto comenzó con Colombia, se fue a Venezuela, Centroamérica, Uruguay, y ahora, es decir, y Perú. Todos esos países ya tienen un sistema de administración de riesgo de lavado de dinero, llevando en cuenta, ¿verdad?, estos conceptos de gestión integral, o sea, identificar riesgo, medir riesgo, controlar riesgo y monitorear riesgos. Bueno, entonces estamos frente a un reto, ¿verdad? Un reto que, es decir, habíamos mencionado también que esto va a implicar una profesionalización de la figura del oficial de cumplimiento, ¿verdad? Eso, lógicamente, cuando hablamos de profesionalización, además de tener la jerarquía, en este caso de nivel gerencial, ahora esa jerarquía va a implicar que uno tiene que ser un experto en administración de riesgo. Estoy hablando de administración de riesgo, no estoy hablando de la vaina, estoy hablando de administración de riesgo. Porque nosotros tenemos que dialogar con gente que están en los demás departamentos, tenemos que estar en condiciones de dialogar con el gerente de riesgo operativo, el gerente de riesgo financiero, y ellos hablan en estos términos. Nosotros también tenemos que usar el mismo término, porque la materia prima sobre lo que trabajamos es el mismo, son los procesos, por favor. Bueno, entonces esto es, la cosa es complicada. Bueno, nosotros tenemos acá, lógicamente, un curso taller, ¿verdad? En este caso, le mencioné, tenemos el curso taller, cómo implementar el sistema de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Tiene una duración de 2 días integrales. Hablo de 2 días integrales, que es lo mínimo que podemos dedicar. Esto, yo le dediqué 160 horas, ustedes van a dedicar solamente 20 horas, ¿verdad? Pero voy a tratar de que en esas 20 horas, ¿verdad?, que vamos a estar juntos, ¿verdad? 20 horas más 5 años de dedicarme a esto, entonces yo voy a pasar eso prácticamente en 20 horas, ¿verdad? De una forma que ustedes puedan tratar de absorber y diseñar en base a eso, ¿verdad?, su modelito, ¿verdad?, y la reestructuración total de su manual. Esto es, ¿por qué consigo esto? ¿Por qué consigo en tan poco tiempo? Porque nosotros, a ver, como acá vimos, ¿verdad?, abarcamos conceptos, es decir, ustedes vieron la parte conceptual del SARLAT. En el curso le voy a enseñar a cómo hacer las cosas, cómo hacer la medición de los riesgos, cómo identificar los riesgos, cómo medirlos, cómo evaluar los controles, cómo hacer. Y si eso no fuera suficiente, le vamos a entregar el modelo, para que ustedes puedan, en cierta manera, adaptar, ¿verdad?, a su propia entidad. Bueno, cuando esto no tiene, es decir, el valor de esto, ¿verdad? ¿Cuánto ustedes, la mayoría de las entidades, es decir, un oficial de cumplimiento, vamos a pagarle un salario bajo, ¿verdad? Gana 12 millones de dólares, 12 millones de guaraníes al mes, ¿verdad? Al año 144 millones, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista personal, se justificaría por lo menos destinar un 10%, ¿verdad?, de eso a la capacitación. Porque al final ustedes van a convertirse en expertos ahora van a ser expertos en lavado de dinero, porque ahora en cierta manera, es decir, van a ser verdaderos expertos, ¿verdad?, porque van a abarcar los 4 procesos, ¿verdad? Entonces el valor es inmenso del curso, ¿verdad? Bueno, nosotros el curso lo estamos cobrando aquí, ¿verdad? En este caso el precio va a ser, no, yo no le voy a cobrar. Imagínense, es decir, si una entidad financiera contratara un consultor para que le haga esto mínimo le va a cobrar es decir, es decir, solamente el manual de prevención, con los modelos a lo mejor le cobra fácilmente 6.000 dólares, ¿verdad? Ahora, es decir, en este caso ustedes van a poder
van a poder llevar a la entidad, ¿verdad? Una economía bastante, porque ustedes pueden después, como le mencioné, el gran trabajo acá está en los procesos, en los manuales de los procesos. Si ustedes manejan bien esto, es decir, los propios gerentes con sus auxiliares pueden elaborar esos manuales y evitarse años y años, ¿verdad? En elaborar esos manuales. Imagínense contratar a un consultor para que te elabore el manual del proceso de crédito. Mínimo 6 meses, ¿verdad? Para depósitos, 6 meses. Es decir, necesitaría una consultoría de por lo menos 3 años, ¿verdad? Si a mí me contrataran ahí, que prácticamente, a lo mejor ya de ahí ya me voy a mi tumba, ¿verdad? Pero esto, como te digo, las cosas es complicadas, pero el precio es bajo, ¿verdad? $250 por alumno, y si hay más de 2, entonces le cobramos 200, ¿verdad? Entonces lo único que tiene que hacer es, en este caso, enviar su nombre, ¿verdad? Bueno, ahora voy a pasar a contestar algunas preguntas. Bueno, acá ya dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Estaremos en el curso. ¿Podría profundizar un poco más sobre el procedimiento de autoevaluación de riesgo? Muy bien, el procedimiento de autoevaluación de riesgo, ¿verdad? Bueno, el curso en sí, es decir, yo aquí en este punto, ¿verdad? Me limité solamente a decir, básicamente, ¿verdad? Me limité básicamente a hablar de esto, ¿verdad? A hablar del procedimiento de evaluación. Pero acá nosotros vimos, ¿verdad? Aquí básicamente, si queremos en cierta manera, veamos acá en cierta manera, esto sería el procedimiento de autoevaluación de riesgo. Acá, es decir, las etapas. Comenzaríamos con identificar los eventos de riesgo. Nosotros vamos a identificar los eventos de riesgo. Una vez identificados esos eventos de riesgo, tenemos que pasar a medirlo, ¿verdad? Utilizando la probabilidad del impacto. Aquí usamos medidas cualitativas. Después, en base a ese riesgo, es decir, aquí no vamos a multiplicar la probabilidad y por el impacto, el producto de eso va a ser el riesgo inherente. A ese riesgo inherente le confrontamos los controles, ¿verdad? Que en este caso, es decir, por ejemplo, control, por ejemplo, la identificación y conocimiento del cliente. Ese control se tiene que evaluar. Si encontramos que ese control, la evaluación del control nos dice que ese control funciona. Porque aquí ahora la cosa cambia, ¿verdad? En este caso, es decir, nosotros tenemos que evaluar cada uno de los controles. Si el control de identificación y conocimiento funciona, entonces podemos decir que ese control puede reducir el riesgo. Entonces el riesgo inherente se va a reducir porque el control es efectivo. Inclusive se reduce y el riesgo a un nivel aceptable de riesgo residual. Y si no se reduce a ese nivel, entonces porque la única herramienta, aquí es una cosa que pensaba decir, ¿verdad? Pero ya que existe una pregunta, la única variable por la que nosotros tenemos en cierta manera influencia son los controles. Son los controles. Sobre eso es lo que tenemos influencia. Nosotros tenemos, si tenemos la potestad de cambiar los controles, de mejorar los controles, de fortalecer los controles. Sobre lo demás, prácticamente no tenemos nada. Sobre el riesgo inherente, nosotros no tenemos nada que hacer. Siempre existe la posibilidad de que se falsifique el documento. Y si aparece ahí, si operamos con un cliente falsificado, imagínense que no va a pasar. Entonces ese impacto está. No hay nada que hacer ahí. Está la posibilidad de operar con un cliente con documento falsificado, está el impacto, la sanción de la superintendencia de banco, sanción máxima o mínima, ¿verdad? Eso existe. Entonces, la única variable por la que nosotros tenemos control, usted puede decir, si le repito, no, la única variable que manejamos y donde vamos a destinar mucho de nuestro tiempo es en el control. Es decir, ver si esos controles funcionan. Por eso, en cierta manera, cuando ustedes visitan, por ejemplo, las sucursales, van y revisan las carpetas de los clientes, ¿verdad? Y ven
si se le pidió todas las informaciones, ¿verdad? Y se siguió todos los pasos previstos en el manual. Lo que estamos buscando de cierta manera ahí es evaluar los controles. Pero en ese momento nosotros en cierta manera teníamos, ¿verdad? Es decir, enfrente de un riesgo muy global, que es el riesgo de lavado de dinero. Lo que vamos a hacer ahora es, como mencioné, esos riesgos, partirlos. ¿Qué sería un evento de riesgo? Por ejemplo, aparecer, por ejemplo, en la publicación de ABC, de que nuestra entidad fue utilizada para enviar dinero al exterior. Eso es un evento de riesgo. Ese es el evento de riesgo. Ese es un evento de riesgo. O, por ejemplo, operar con una persona que está en la lista de la OFAC es un evento de riesgo. Eso es un evento de riesgo. Entonces, eso es una forma de operacionalizar lo que es el riesgo de lavado de dinero, que es evitar que la entidad sea utilizada para el lavado de dinero. Pero eso no es manejable, entonces para manejarlo se hace más operativo, entonces se divide en eventos. Bueno, una vez colocados entonces los controles, entonces evaluados, entonces podemos determinar el riesgo residual. Vamos a tener una medida del riesgo residual. Y después vamos a monitorear. ¿Qué monitoreamos? Vamos a monitorear si todos los riesgos, si no aparecieron nuevos eventos de riesgos. Si la medición de riesgo inherente en cierta manera, es decir, porque muchas veces esto por políticas del país, por ejemplo, en cierta manera puede reducirse el índice de criminalidad. Entonces se puede reducir el riesgo inherente porque un gobierno determinado hace un buen su trabajo y consiguió, ¿verdad?, crear empleo, y con eso se redujo el índice de criminalidad. Entonces el riesgo inherente va a caer. Vamos a evaluar en forma periódica cada uno de esos controles. Cada uno de esos controles. Es decir, vamos a usar yo le voy a entregar una planillita, ¿verdad?, para evaluar cada uno de los controles. Y lógicamente el sistema ya, es decir, porque vamos a tener aquí un número, ¿verdad?, cuánto es el riesgo inherente, cuánto es el riesgo residual, y podemos ver, ¿verdad?, si hubo o no reducción. Esto sería en cierta manera, lo que se hace ahí es en cierta manera, esto colocar toda una planillita que se llama matriz de riesgo. Colocarlo en una matriz de riesgo donde primero tenemos el evento de riesgo, la medición, o sea, la probabilidad de impacto, los controles y el riesgo residual. Eso es una matriz de riesgo. Y eso se puede colocar en matriz, es muy complicado leerlo, entonces se pone dibujito, ¿verdad? Cada tipo de riesgo se le pone un dibujito. Si es un riesgo muy bajo, le pone amarillo, verde y rojo si es un riesgo alto, ¿verdad? En vez de poner los números, ¿verdad? Bueno, eso sería la autoevaluación de riesgo. Bueno, le voy a esperar entonces el próximo miércoles. Vamos a tener un pequeño mini curso sobre sistema de administración de riesgo. Voy a entrar un poquito más a esto, y con esto ya estaríamos en cierta manera, sí, por lo menos de mi parte ya creo que sería ya suficiente, ¿verdad?, para comenzar a pensar en la implementación de esa reglamentación. Pero le aclaro, señores, que no es como muchos piensan, ¿verdad?, que no es es un mero retoque de la reglamentación 172. Aquí va a haber un antes y después de la resolución 349. Y eso ciertamente va a implicar de parte de nosotros desafíos, ¿verdad? Lógicamente ese desafío, si nosotros tomamos en serio, no es un bicho de 7 cabezas, como se dice, una cosa alcanzable, y podemos cumplir, ¿verdad?, mantenernos ahí siendo oficial de cumplimiento, teniendo prestigio, ¿verdad?, ganando más dinero, y lógicamente eso va a beneficiarnos desde el punto de vista de realización y también financieramente, ¿verdad? Y ahí está detrás de nosotros nuestra familia. Sería muy triste, ¿verdad?, que por causa de no querer estudiar, ¿verdad?, por no querer hacer un curso, por no querer esforzarnos, ¿verdad?, pongamos en riesgo nuestra propia existencia. Pero ya es importante esto, ¿verdad?, es tener en cuenta, de hecho, hay que ser duro en esto. Existen ahora, Paraguay está inmerso, ¿verdad?, en Latinoamérica.
Hay países donde esta cuestión está más la cuestión de gestión de riesgo está más avanzado. Colombia. Entonces, hay países donde hay, entonces, ya tranquila, y hay una intercomunicación de trabajadores. Entonces, fácilmente se puede traer puede venir aquí a Paraguay un oficial de cumplimiento que estaba trabajando en un banco en otro país, ¿verdad? Y lógicamente eso va a implicar, no va a afectar. Entonces, pero va a ser por perezoso, porque lógicamente nosotros estamos trabajando en una entidad financiera, tenemos la confianza de los directores, ¿verdad? Lo único que tenemos que poner nuestra parte. Y no, por favor, no miren, no miren, ¿verdad? Es decir, muchas veces queremos ahorrarle un poquito a la entidad. No, acá no es cuestión de ahorrar, porque al final que paga va a ser el oficial de cumplimiento. Es decir, ustedes, es decir, traten de aprovechar, ¿verdad? Es decir, si la entidad no le quiere pagar, por favor me llama, entonces yo le voy a dar una beca, ¿verdad? Si es gratis le voy a dar el curso, pero no pierdan su trabajo por no querer estudiar, o porque la entidad no valora suficientemente esto, porque muchas veces pasa esto, ¿verdad? Y muchas veces pasa que ellos también miran, es decir, la rentabilidad y no valoran en profundidad esto. Entonces, por favor, yo estoy a disposición. Ustedes me pueden llamar acá. Acá ustedes tienen, ahora hay una forma muy fácil de comunicar por Twitter, me pueden llamar, podemos hablar, ¿verdad? Sin problema. Y también a mí me es interesante porque yo ahí conozco lo que está pasando, ¿verdad? Porque estoy muy encerrado muchas veces acá y me desligo un poco de la realidad. Entonces, si ustedes me llaman y me infla un poco, entonces voy a ir comenzando a pensar. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias.